Así que buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes hablan, Marcelo Altiplano, le da la bienvenida. Hoy vamos a retomar desde el punto de vista de la práctica lo que ya estuvimos charlando y viendo los conceptos que estuvimos revisando de cinemática en el capítulo correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme, como característica, como elemento fundamental, lo que tenía era el comportamiento de un móvil que se mueve con velocidad constante. Su rapidez también es constante. Acuérdense que teníamos un primer concepto que era el concepto de variación de posición, el concepto de variación de tiempo, el concepto de velocidad, que era y se definía la velocidad como la variación de posición respecto del tiempo, y teníamos que la dirección de la velocidad debía coincidir con la velocidad del desplazamiento. Ahora entra a jugar un nuevo factor, un nuevo elemento, que es cuando la velocidad no es constante, cuando la velocidad cambia. El cambio de la velocidad es medido por un nuevo elemento, un elemento al que vamos a incorporar a nuestros cálculos y que es ni más ni menos que la aceleración. De estos conceptos ahora lo que vamos a hacer es, yo estoy charlando, pero mientras tanto estoy moviendo un poquitito el apunte este que voy generando con la guía de problemas, con los problemas que vamos resolviendo, con pequeños resumencitos de teoría. Con todo eso vamos generando una línea de trabajo. Dentro de ese resumen de teoría, ahora voy a volver a ponerlo a mano, tenemos definidos este conjunto de elementos que tienen que ver con las definiciones. La cinemática estudia básicamente el comportamiento de puntos. Una persona la pensamos como un punto, un auto lo pensamos como un punto que se va desplazando, siempre a lo largo de una recta. Todos los movimientos son a lo largo de una línea recta. Y esa es la particularidad y la gran, perdón, la gran particularidad que tiene este estudio de la física. O sea, de esta línea de trabajo simplifica muchísimo. ¿Pero por qué motivo? Porque el objetivo es entender, es comprender las propiedades del movimiento. Entonces, lo primero que se estudia es una partícula. ¿Cómo se mueve una partícula? Cuando hablamos de una partícula, lo que estamos diciendo, básicamente, un auto lo pensamos como un punto. Es como si nos alejáramos lo suficiente de los objetos que estamos estudiando como para que sean vistos como puntos y tratados como puntos. Esa es la esencia de la cinemática. Ahora bien, esta cinemática que les estoy contando, de alguna manera, estudia, como les contaba, los diferentes cuerpos como puntos y sus movimientos. Y de los movimientos que estamos estudiando, claro, surgen algunas cosas que son interesantes para tener en cuenta. Entre ellas, habíamos dicho que teníamos varias definiciones, ahora vamos a estar refrescando, habíamos definido el concepto de, como les contaba, posición, tiempo y variación del tiempo, velocidad, y por supuesto habíamos definido también rapidez. Nosotros ahora vamos a incorporar un nuevo concepto que es el concepto de aceleración. Y la aceleración la definíamos como la variación de la velocidad respecto del tiempo. Las unidades de medida de la velocidad eran metros sobre segundos, es decir, la cantidad de metros que se recorre en un segundo. Eso según el sistema internacional de pesos y medidas que coincide con el sistema legal argentino.
La aparición de la velocidad con cambios implica este nuevo parámetro, esta nueva propiedad que hemos estudiado, que es la aceleración, y que definíamos como la variación de la velocidad respecto del tiempo. Vamos a compartir pantalla de modo tal que podamos ir visualizando algunos de estos elementos, como para tener nuestras ideas acomodadas. Resumen de teoría, tendríamos hasta aquí, voy a tomarme, voy a abrir tengo un archivito por acá de Word, y lo que voy a hacer es insertar en el mismo una llave, y lo que voy a hacer es copiarla y pegarla realmente. Estoy tratando de darle forma a la misma, por eso ahí se me colgó todo, me parece que no, se fue. Ahí está. Acá lo que vamos a tratar de hacer de alguna manera es identificar cuáles son los elementos propios del MRU. Esto sería así, ¿no? La historia. Esto sería MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y, claro, MRV implicaría, vamos a ver cómo acomodo todo esto. La verdad es que tendría que acomodarlo así. Una nueva llave, como para que nos demos cuenta que MRV no es ni más ni menos que el espacio de MRU ampliado, donde incorporamos nuevos conceptos que serían estos que tendríamos por acá. Y acá tendríamos que poner MRU B. Ahí estamos. Por supuesto, esto lo que voy a hacer es achicarlo un poquitito. Vamos a ponerlo ahí. Esto sería MRV, esto sería MRU. Esto dijimos que era 22 para... Y de alguna manera tendríamos acá una síntesis de lo que implica... Ah, acá hay un detalle. Qué loco, ¿no? Ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Este sería nuestro esquema en el cual tenemos en nuestro resumen todos los conceptos que implican MRV. Entonces tendríamos posición, tiempo y variación de tiempo, variación de posición, velocidad, rapidez, y incorporamos el concepto de aceleración, que no es ni más ni menos que este que tenemos acá, y variación de posición en movimiento rectilíneo uniforme, que tiene una particularidad muy importante. Es esta expresión. La posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial multiplicado por delta t, más un medio de la aceleración por el delta t al cuadrado. Teniendo en cuenta una cosa que es muy importante en esta expresión, que está destacada de alguna manera, que es la siguiente, y es muy importante. Siempre tenemos un signo más acá. ¿Por qué? Porque la aceleración también tiene signo propio. La aceleración es un vector
que puede tener el mismo sentido de la velocidad, es decir, aumenta la velocidad, entonces, en ese contexto, la dirección de la aceleración coincide con la dirección de la velocidad y podría ser un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, retardado, es decir, cuando estamos aplicando los frenos, en el cual la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad. Tendríamos esto, sentido contrario, con lo cual va deteniendo al vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, la aceleración es la que tiene el signo menos, ¿de acuerdo? Y esto surge de una demostración que les presenté en una charla que creo que está grabada y disponible, y si no, bueno, se la perdieron, los que no estuvieron, por supuesto, que tiene que ver con el estudio de la variación de la velocidad respecto del tiempo. De ese cuadro general concluimos que las áreas son las variaciones de posición y en base a ese concepto calculamos el área y de ahí surge esta expresión general, que es muy sencilla la gráfica. Es más, podríamos recordarla rápidamente ahora, utilizando aprovechando y utilizando la tiza de nuestra gráfica. Entonces tendríamos, por ejemplo, esto así, rápidamente. Tenemos dos posiciones, una posición inicial del tiempo, no, esto me equivoqué. Acá tendríamos una posición, esto es el tiempo, la variable tiempo, esta es la variable velocidad. Entonces tendríamos una posición inicial, imagínense que este vehículo a partir del tiempo 1 lo empezamos a medir, tiempo inicial, la ida inicial, tiempo final, al principio arrancamos con una velocidad inicial, tenemos una velocidad final, de esto surge que tenemos una posición, de esto surge que tenemos otra posición, y fíjense lo siguiente, esta área, vamos a cambiar el colorcito, que tenemos por acá, esta área que tenemos por acá, no es ni más ni menos que la base delta t. Entonces, esto voy a poner una tiza un poquitito más grande y en un color un poquito más intenso. Esto es delta t. Esto es B inicial. Esta área es esto, BI por delta t. Y después tendríamos un aspecto que tiene que ver con el aumento de esa velocidad. Y entonces nos quedaría esta otra área. El área que tenemos acá, fíjense que si yo agarro de las fórmulas que tenemos por acá, podríamos notar lo siguiente. ¿Qué fórmula tiene delta B? Por fin de cuentas, un BI es delta B, que es B0, esto sería un delta B, y un delta T. O sea, la realidad, ¿cuál es? Esta velocidad inicial que tenemos acá es velocidad 0 y velocidad inicial, esto es delta B. ¿Qué hay? Dividir delta B multiplicado por delta T. Y tomemos la siguiente fórmula, esta que tenemos acá. Si yo paso delta T, multiplico por delta T al modo de igualdad, esto se simplifica con esto, me queda que la base delta T multiplicado por B es delta X. O sea que esta área naranja es delta X, S delta X. Ahora bien, esto también es un área. ¿Y cuánto vale? Delta B, que sería esta altura, por la base que es delta T. Entonces, fíjense que este término de acá tiene que ver con esta área que está acá. Y este término de acá no es ni más ni menos que el área de este triángulo que estaría acá. ¿Por qué? Porque ese triángulo sería delta B, altura, por delta T, sobre 2. Y delta B, si agarramos la fórmula que tenemos acá, es aceleración por tiempo. Con lo cual me quedaría aceleración
por delta t multiplicado por delta t y dividido por 2. Y no es ni más ni menos que este término que tenemos acá. Entonces, de este cuadro surge esto. Esto sería delta x. ¿Y delta x qué es? X final menos x inicial. Y acá, o inicial acá. De esto surge esta expresión. ¿De acuerdo? Así que encima acá tenemos nuestra demostración rápidamente en nuestro repaso de dónde surge la expresión de la variación de posición. Así que bueno, quedó más que interesante este capitulito. Quedó con, voy a lo que hacer, ¿saben qué? Voy a hacer un print screen, es decir, voy a capturar esa imagen que me pareció interesante. Y vamos a pegar por acá y voy a ver qué hago después con ella, pero la verdad que me gustó como síntesis, como resumen de todo lo que es este capítulo de la física, en una sola hojita. Lo tenemos, así que ya lo tengo. Lo que voy a hacer ahora es borrar mi anexo, y lo que voy a hacer es, ahí tenemos a Jairo, que sigue llegando siempre un poquito demorado, pero no hay problema. Siempre más vale tarde que nunca. Igualmente ya llega para el final, Jairo. Es crack en ese sentido. Siempre se las arregla para llegar al final. Hoy tenemos solo media hora y él llegó justo para despedirnos prácticamente. Pero lo que hicimos fue fundamentalmente un gran resumen de la puesta en marcha de lo que sería nuestra... Ahí estamos, fantástico. Y entonces acá me puedo dar el lujo de tener mi síntesis, ¿eh? Con todos los agregados para acá, con una imagen, y tengo todos los contenidos listos, fantásticamente. Este MRU lo voy a trasladar un poquito más abajo, así me queda, esto tenemos que ponerlo, lo voy a poner por aquí, esto lo voy a bajar un poquitito, y esto lo voy a poner por acá arriba, y ahora acomodo de nuevo. Entonces fíjense que ya me estoy construyendo durante la clase estamos construyendo la guía de actividades. Entonces, yo creo que por hoy, como repaso general de lo que sería el MRU-B, entonces podríamos decir que tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado y retardado. O sea, cuando el móvil acelera y cuando el móvil frena. Y como consecuencia de esto surgirían en realidad varios tipos de casos que vamos a estudiar. Uno se llama caída libre, en el cual simplemente estudiamos un cuerpo que lo tenemos a cierta altura, lo soltamos para que caiga. Y vemos qué pasa, y realizamos pronósticos. Luego hacemos lo que se llama un tiro vertical, es decir, agarramos una piedra, la tiramos para arriba, esa piedra subirá, irá con un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, cada vez más lento hasta que se detiene, y después con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, comienza a caer cada vez más rápido y vuelve a la posición de origen. Y finalmente, el más complicado de los casos, porque es un sistema que tenemos que trabajar con parábolas, con dos ecuaciones, con dos incógnitas como mínimo, manejando una parábola que es una función de segundo grado, una curva de segundo grado. Ahí tendríamos que trabajar con varias ecuaciones. Tenemos lo que se llama el tiro oblicuo, que es el tiro de una bala de cañón, por ejemplo, un pelotazo que pateamos, en el cual tenemos verticalmente la coordenada, ahí por primera vez sacamos una coordenada y pasamos a tener dos coordenadas. Tenemos una coordenada horizontal que tiene que ver con un movimiento rectilíneo uniforme y una coordenada vertical que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente, primero retardado y luego acelerado. Y un problema de encuentro con el piso, que sería lo que se denomina una condición de borde respecto del problema físico. Y con eso ajustamos las ecuaciones matemáticas. Pero la mala noticia de todo esto es que hay que saber matemáticas para poder resolverlo. Buenas herramientas matemáticas. Les cuento que la clase que viene vamos a trabajar con una actividad interarial. Les vamos a pedir que, por supuesto se lo voy a confirmar por el correo, pero en principio el próximo miércoles estaríamos trabajando viendo un videíto. Les voy a mandar para que el link para que ustedes vean el video y vamos a realizar la actividad.
en base a ese video que tienen que tener visto. Como tenemos 1 hora y media, la intención es que previo a la clase vean ese video. Así que yo les voy a ir mandando el link para que lo repasen y lo vean, y luego vamos a trabajar sobre un cuestionario que, si ustedes son lo suficientemente listos, porque seguramente va a venir la profesora Ángela de Tecnología de la Representación, vamos a trabajar juntos, seguramente lo que va a estar más conveniente es que tomen nota y aprovechen y ya hagan el práctico. Lo prolijan un poquitito, una vez que lo terminan, lo mandan y voilà, ya tienen la actividad solucionada, porque vamos a tratar de trabajarla en clase. Entonces, muy importante que el próximo miércoles no solo estén presentes, sino que estén pilas como para tratar de ir desarrollando la actividad durante la clase. Y de esa manera, una actividad integral que es muy importante, porque genera presencia en 3 materias. Pues genera presencia en matemáticas, les va a ayudar en matemáticas, les ayuda en tecnología de la representación y les ayuda en física. Entonces, esto que es muy importante va a hacer que sea necesario que traten de estar ustedes, y en lo posible, si tienen algún amigo que esté cursando, invítenlo que en esta clase también se sume y vengan, porque va a ser fructífero. ¿De acuerdo? Yo creo que son 20:35. Lo que nos quedaría por hacer sería ya empezar a leer un poco el enunciado de nuestro primer problema, sin llegar a plantearlo en la solución, como para ponernos en clima en los 2 últimos minutitos que nos están quedando. Básicamente nos están quedando 5 minutitos realmente. Así que vamos a tener esos 5 minutos, suficiente tiempo para analizar el primer problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La idea sería la siguiente. El problema dice así: el acelerador comunica al auto una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Si inicialmente el coche va a 90 kilómetros por hora, ¿qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora? Y por supuesto tiene la respuesta, que ahí lo que tendríamos que hacer sería, lo que voy a hacer yo, sería por un momento sacarla, volverla a pegar por aquí y aprovechar y ponerla en un color rojo para que la tengamos a la vista, como para chequear los resultados, que siempre está bueno cuando uno hace las cosas y tiene la posibilidad de chequear, mejor, para tener la tranquilidad. Ustedes, digamos, es una ayuda para ustedes en el sentido de que les permite, de alguna manera, saber si lo que están haciendo es muy alocado o tiene una cierta lógica. Así que bueno, acá estamos en marcha. Entonces tenemos, fíjense, relaciones. Vamos a buscar relaciones, que está fácil. Todas las que tenemos por acá. Entonces, todas estas que tenemos por acá, más esta, las vamos a copiar. Y me faltó una agarrar todavía me falta una por agarrar. Pero la idea sería, estas serían las relaciones que podemos llegar a utilizar en este tema. ¿De acuerdo? Entonces, ya las empiezo a acomodar. Y la última que me estaría faltando sería la última que teníamos por acá, que es la de la posición final, que me entusiasmé tanto por aquí. Por supuesto que estas son fórmulas básicas. Se podrían multiplicar muchísimas más fórmulas, y esto en función de si saben o no saben despejar. Si realmente saben despejar, con esto tienen resuelto todo. Con esto tienen resuelto todo. ¿De acuerdo? Lo único que nos estaría faltando sería esta misma expresión para definir delta B. Entonces, esto vamos a hacer un poquito más de lugar por acá, y yo lo que voy a hacer es armar una más de estas, así. Y acá lo que voy a poner es modificar una pequeña modificación, y voy a poner, en lugar de este valor, que es lo que me estaba faltando, y acá vamos a hacer así. Y ahí tenemos la totalidad, absolutamente, de todos los elementos. Punto de partida, las 3 variables, 2 definiciones, y el cálculo de la posición final. Con estos elementos estamos en condición de calcular cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que yo creo que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque, estamos bien por acá. Con esto, lo que nos piden es que, como punto de arranque
averiguar el tiempo que tarda en alcanzar la velocidad de 120 km, es decir, delta T, ¿de acuerdo? Delta T sería nuestra incógnita. Entonces, ya avanzamos bastante, hemos detectado qué es lo que nos piden, hemos detectado qué es lo que tenemos como relaciones, tendríamos que hacer un listado de los datos. Acá estaríamos, bueno, fíjense, aceleración, está fácil, aceleración es 4 por metro dividido segundo elevado al cuadrado. Un dato que tenemos, ya lo tendríamos por acá. Esto lo vamos a poner con un 12. ¿Qué otro dato tenemos? Este está. Velocidad 90 km por hora inicialmente, así que es velocidad punto I 90 por kilómetro dividido hora. Ahí lo teníamos definido en unos problemas anteriores, así que yo lo que voy a hacer es, por si acaso, ver hora y ver qué me da 3600 segundos, quiere decir que la sigo teniendo definida. Muy bien. Acá le vamos a poner el número 12. ¿Y qué otro dato tendríamos? Nada más. El acelerador comunica el auto una aceleración. Inicialmente el coche va a 90 km por hora. ¿Qué tiempo tarda en alcanzar el auto? Entonces la posición, por ahí, sabemos que la posición inicial estaría en 0. Con lo cual, hemos hecho ya un avance bastante importante. Detectamos qué debemos contestar, detectamos qué datos tenemos, seguramente X inicial igual 0, tiempo inicial igual 0, me está pidiendo X final, perdón, tiempo final, este valor que tendríamos acá. Así que bueno, lo que podemos hacer también era, de alguna manera ya y terminamos, marcar, esta sería la incógnita que nos están pidiendo. Lo que tenemos es, este tiempo inicial 0 lo tenemos, este inicial lo tenemos, velocidad inicial la tenemos, aceleración la tenemos. Con lo cual tenemos unos cuantos elementos para poder trabajar. Así que bueno, dicho todo esto, lo que les propongo es que nos encontremos el próximo miércoles ya. Dicho todo esto, nos despedimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya vuelvo a mi pantalla normal. ¿Les queda algo pendiente como para consultar? Bueno, ok. Le propongo lo siguiente. Nos encontramos el próximo miércoles. Les voy a avisar previamente y les voy a mandar el link del video que quiero que miren para que sepamos de qué estamos hablando cuando comencemos a charlar sobre la actividad que tiene que ver sobre la serie de números de Fibonacci y el número áureo, el número de oro. Así que bueno, chicos, buen fin de semana, pasen el día de la primavera y nos encontramos el próximo miércoles y jueves de la semana que viene. Nos estamos viendo, chicos. Saludos a la familia y que cuídense, que cuidándose ustedes, cuiden a la familia. Gracias, Chao.